Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Pues ya nos permite nuestro Padre Eterno estar en otro Shabbat más. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a estudiar lo que es la paracha número 30, que se llama Kedoshim. Quiero decirles que tiene bastante información que tenemos que nosotros estar observando, que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, la lectura Kedoshim, la paracha número 30, o la porción de la semana, que es la número 30, santos. Kedoshim es santos, y viene de Levítico 19, versículo 1, hasta el capítulo 20, 27. Y en la parte de los profetas tenemos la lectura de Ezequiel 20, del versículo 2 hasta el versículo 20. Quiero decirles que todo esto está bastante interesante y pues también una de las lecturas donde se ha incluido hablando de las escrituras apostólicas o las escrituras, vamos a llamarle así, de los apóstoles, de los evangelios, Mateo 19:1 al 21:46. En algunos se recomienda también esa parte de esa lectura, que tiene alguna relación con lo que estamos viendo. Levítico 19:1, 20 al 27. Miren, respecto a este capítulo 19, vemos en el versículo 1 y 2, dice: sean santos porque yo soy santo. Yo creo que nosotros los creyentes debemos entender y comprender bien la parte de las escrituras lo más posible para que nosotros podamos responder con la obediencia. Yo creo que la mejor manera de responder a lo que el Padre nos está enseñando es a través de la obediencia, ¿ok? A través de la obediencia. Y cuando dice sean santos porque yo soy santo, dice, nos hace hincapié de que nos alejemos de toda inmoralidad sexual para no contaminar la tierra. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de esto de la inmoralidad sexual, y una de las cosas que hemos estado viendo muy fuerte es cómo la cuestión del lesbianismo, de homosexualismo y incesto y cosas así ha ido creciendo. La perversión sexual ha sido muy fuerte, y voy a hablar más adelante porque la misma porción de esta semana nos está mostrando eso. Entonces, cuando dice sean santos porque yo soy santo, o sea, nuestro Padre está apartado de toda maldad, de toda iniquidad. O sea, nuestro Padre eterno no tiene nada que ver con lo sucio, con lo bajo, con lo inmoral. Cuando Él nos está diciendo sean santos porque yo soy santo, es porque Él quiere que nosotros sigamos ese ejemplo. Él quiere que nosotros estemos apartados de todo lo malo, de todo lo que pues realmente no nos deja vivir, no nos deja estar bien. Y por supuesto que al final de toda esa maldad puede acarrear muerte y muerte eterna. Entonces aquí el versículo 1 y 2, que están relacionados, habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, diles sean santos, porque yo soy santo, yo soy Yud-Het Bat-Hei, su Elohim. Bien, ahora aquí en el versículo 3 dice: cada uno respete a su padre y a su madre, y guarden mis mandamientos, porque yo soy Yahweh, su Elohim. Lo que nosotros debemos considerar para que se forme un ser humano, participan 3 personas. Por supuesto que el número 1 es nuestro Padre eterno, nuestro Elohim. ¿Por qué? Porque Él es el dador de vida, Él es el que dice sí o no. Pero hay 2 personajes también que son relevantes en la formación de una vida, y tenemos pues el papá y la mamá. Entonces, cuando está diciendo aquí la escritura, dice: cada uno de ustedes respete a su padre y a su madre. El respeto tiene que ver con la honra, de honrarlos a ellos,
Y cuando el Padre dice acá, y chequen ustedes, esto es interesante. O sea, el Padre está diciendo, ok, tú debes de honrar a tu papá y a tu mamá, pero también en la parte de tu creación, de tu formación, cuando recibiste la vida, cuando el esperma fecundó el óvulo y se formó una vida ahí, el Padre que concedió esa vida, que dio espíritu ahí, Él también está pidiendo algo. Y fíjense, observen, yo sé que ya leíste la porción de la semana, o si no lo has leído, tienes que hacerlo, porque pues de eso se trata. A mí me impresiona cada vez que estamos este nuevo ciclo, ya llevamos 5 ciclos de estar leyendo la Escritura periódicamente, todo lo que es el Pentateuco, como se conoce popularmente, los primeros 5 libros. ¿Cómo hemos leído todo esto en un año? Y cada año volvemos a leer y encontramos diferentes o otra enseñanza, otro consejo, y es la misma porción. Algo que he aprendido es que vamos nosotros creciendo espiritualmente, y eso nos va a permitir que entendamos a otro nivel. Cuando nosotros estudiamos la Torá y la obedecemos, esto nos va llevando a otro nivel, nos eleva. Y ahorita vamos a aprender muchas cosas. Van a ver, estoy emocionado por todo lo que en esta lectura, en esta reflexión pude aprender y se los quiero compartir. Pues aquí tengo mis apuntes. Siempre he hablado de mis apuntes y pues ustedes también hagan lo suyo de lo que ustedes están reflexionando. Entonces, hablando de la honra, del respeto a nuestro Padre, a nuestra Madre, pero también nuestro Padre Eterno, que es vamos a llamar, uno de los socios dentro de los 3 principales para la formación de una vida, de un ser humano, pues Él también pide su honra. Y si nosotros seguimos leyendo, vamos acá al 3, estamos en el capítulo 19:3, dice, cada uno respete a su padre y a su madre y guarden mis mandamientos porque yo soy Yahweh su Dios. En esta versión de la Peshita dice, guarden mis mandamientos. Pero fíjense que en la versión hebrea, yo lo busqué en una versión, al decir versión hebrea, mis amados, me refiero la que los israelitas han traducido. De un lado tenemos las letras en hebreo y del otro lado, en nuestro caso, las tenemos en nuestro idioma, que es español. Entonces, tengo 3 versiones, traducciones, porque la letra hebrea es la misma en todas es la misma, pero 3 traducciones y las 3 hablan de los Shabbats. Aquí la Peshita dice mandamientos, pero cuando yo me vine a la NBI, a la nueva versión internacional, dice, respeten, versículo 3 del 19, todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados, yo soy Yahweh su Elohim. Entonces, a mí me gustó esto porque la nueva versión internacional lo tradujo como las versiones hebreas. Y la versión hebrea, ahí no dice mandamientos, aunque el Shabbat es un mandamiento, y la Peshita lo ve como un mandamiento, y así lo tradujeron, pero pues, ¿cuál mandamientos? Mandamientos hay muchos. Ok, tenemos 613 instrucciones aquí en la Escritura. Entonces, específicamente, nosotros leemos en las Escrituras hebreas que habla del Shabbat. Entonces, la manera que el Padre está pidiendo que nosotros le honremos a Él es a través de guardar el Shabbat. O sea, el Padre está diciendo, mira, honra a tu papá, honra a tu mamá, a mí me vas a honrar guardando el Shabbat. Entonces, estamos hablando de los 3 personajes importantes en la formación de una vida humana, y cada uno en su punto tiene su honra, y el Padre está diciendo, a mí, hónrame a través de guardar el Shabbat. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, que guardar el Shabbat significa honrar al Padre Eterno, pues va a tomar más sentido. ¿Por qué? Porque el Shabbat es una parte muy, muy importante en la señal de un pacto que nosotros tenemos con nuestro papá.
con nuestro Padre, con nuestro Elohim. Es una señal de pacto. Entonces, sí, yo lo he dicho y lo vuelvo a decir con mis amigos que a veces me dicen, pues bueno, eso es para los judíos, yo no tengo que guardar el Shabbat, yo guardo el domingo. Ok, le digo, está bien, no hay problema. Yo no te digo que es obligación, no. El Shabbat lo guarda aquel que tiene pacto con el Padre Eterno, con el Rey del Universo, por medio de los méritos del Mesías Yeshua. Si tú no tienes pacto con el Padre Eterno, no estás obligado. No problema, como dicen los americanos, no problem. O sea, sigue tu vida, guarda tu domingo como lo estás haciendo. Pero los que nosotros tenemos un pacto con el Padre Eterno y queremos honrarlo a Él, entonces la manera de hacerlo, que Él lo pide, no es de que se me ocurrió o se le ocurrió a nuestros hermanos israelitas, no, a ellos no se les ocurrió. Se le ocurrió a nuestro papá y dice, si tú me vas a honrar a través de guardar mis mandamientos. Disculpen, a veces se me mueve mi lente o me entra una basurita y pues me molesta como ahorita. Bien, entonces guardar el Shabbat significa honrar a nuestro Padre Eterno. Bien, también más adelante vamos a hablar en el libro de Ezequiel, vamos a hablar acerca del Shabbat. Ya ahorita nos dimos cuenta que es la manera de honrar a nuestro Padre, pero más adelantito, cuando toquemos el libro de Ezequiel, porque es la parte de los profetas que nos toca leer en esta semana, nos vamos a dar cuenta de eso. Bien, del versículo 10 al 18 del capítulo 19 de este libro de Levítico, estamos viendo que 10 al 18 son los versículos, que vienen normas, vienen instrucciones de convivencia. Creo que una de las cosas que todo ser humano puede batallar y que no es fácil es el convivir con otras personas, esa relación interpersonal. Y aquí anoté algunas porque hay más. Dice no mentir, no decir mentiras. Como en el libro de Efesios, capítulo 4, que se habla de no mentirnos porque somos del mismo cuerpo. No fue un golpe de genio, no fue algo que se le ocurrió a la persona que escribió Efesios, porque según los historiadores no lo escribió Pablo, fue uno de sus seguidores, uno de sus alumnos, y lo escribió a su nombre. No mentir. Y creo yo que nosotros debemos decir la verdad como debe de ser, aunque podamos salir afectados por decir la verdad, pero también es una manera de honrar a nuestro Rey. Y aquí Él nos los está diciendo, no mentir, no engañar, ¿ok? A veces por cultura, por cuestión familiar, hay familias que les gusta mentir. O sea, como que es parte de su vida diaria, el mentir. Y llega el momento en que se creen sus propias mentiras. No digamos eso, no digamos esas mentiras porque se puede volver un hábito y podemos caer en una trampa que a veces, al menos que haga teshuvá de corazón, haga un arrepentimiento profundo de corazón, puede salir de esa trampa. Realmente la mentira no deja entrar a ninguna persona al reino de los cielos cuando sea establecido en esta tierra. Ahí nos daremos cuenta de las personas que les gusta decir muchas mentiras, pues nos daremos cuenta que pues no van a entrar. Jurar en falso, hay gente que les gusta decir cosas, lo juran, pero están jurando en falso. Está relacionado, fíjense, la mentira, el engaño, jurar en falso. Y también el calumniar, porque hay personas que les gusta calumniar, hablar mal de otros y lo hacen a base de mentiras. Y pues las personas que calumnian pues también son personas cobardes porque les gusta hablar detrás de esa persona y no lo hace de frente. Y aparte de que está hablando atrás, porque no tiene las agallas, no tiene la valentía de decir las cosas de frente, pues empieza a mentir y a decir un montón de cosas incoherentes y fuera de lugar
y pues ahí entra la mentira, el engaño. Fíjense, todo esto se está relacionando. Fíjense, mentira, engaño, jurar en falso, calumniar, chismes. Estas 5 están relacionadas en un mismo contexto y tienen que ver con la lengua, ¿ok? Entonces, date cuenta en cuanto a la relación con los demás, en la manera de convivir, debemos ser genuinos, debemos ser personas que no estamos diciendo mentiras, no engañamos, no juramos en falso, no calumniamos y tampoco nos prestamos al chisme. Quizás dices, oye, Ernesto, yo no digo, no me gusta hablar o decir chismes, pero si tú prestas tus oídos para escuchar chismes, para escuchar calumnias, para oír falsos testimonios, si tú prestas tus oídos, es como si tú fueras un basurero. Tus oídos son la entrada de la basura, por decir un ejemplo. Si tú prestas tus oídos para chismes, calumnias, para escuchar falsos testimonios, todo eso, para la murmuración, si tú los prestas, entonces tú te conviertes en un basurero. Entonces las personas vienen con su basura de chismes, de calumnias, de falsos testimonios, y empiezan a hablar esas personas, y si tú prestas tus oídos, tú te vuelves cómplice. Y entonces esa persona empieza a descargar toda la basura en ti. Y tú estás prestando los oídos, haz de cuenta que están así, y está entrando toda la basura. Te conviertes en un basurero. Entonces, ni debemos nosotros participar de hablar mal, usar nuestra lengua para engañar, para mentir, para decir falsos testimonios, jurar en falso, calumniar, chismes, murmuración. Todo eso, no debemos usar nuestra lengua para eso, pero tampoco usemos nuestros oídos para recibir todo eso, ¿ok? Y esto también es importante. Si te llega alguien con toda esta basura, dile, ¿sabes qué? Si vas a hablar mal de esa persona, mejor no me digas nada y pum, se acabó. Pero pues a veces a la gente les gusta y pues bueno, ya les he dicho que ahora ya no son chismes y no son motivos de oración. Mira, oye, yo te quiero platicar esto porque la verdad hay que orar por esta persona, esto es un motivo de oración. Pues bueno, yo creo que el corazón lo conoce nuestro Padre y Él sabe si realmente es pues un motivo de oración o es una persona que le gusta chismear. También nos habla del odio, de atentar contra otra persona, odiar a las personas es amar menos y hasta rechazarlos, menospreciarlos, atentar contra la vida de otra persona. Cuando alguien está buscando la manera de hacer daño a esa persona, está atentando contra su vida. Por ejemplo, si tú estás trabajando en una empresa, a veces las empresas se acostumbran a decir cosas para poder subir de puesto, hablar mal de otra persona y a veces atentar contra la vida de esa persona, buscarle hacerle daño. Bien, por el otro lado, dice atentar contra la vida de otro, el rencor, la venganza. La venganza no tan solo es hacer o quererle hacer daño a esa persona. La venganza también tiene que ver con dejarle de hablar. Ya no le hablas porque es una manera de manifestar tu incomodidad, de manifestar que te estás vengando, pues, que no es digno de que le hables a esa persona. Entonces la venganza puede ser de muchas formas, ya sea la venganza también está involucrado, si te das cuenta, con el odio y atentar contra la vida de la otra persona, porque cuando una persona quiere hacer una venganza, hasta está pensando en quitarle la vida, como lo hizo Joab con Abner. Ahí en la historia en Samuel, en 2 Samuel, vemos cómo el hermano de Joab fue muerto por Abner, pero no investigó por qué su hermano murió, y Abner le dio la oportunidad de vivir, pero su hermano fue necio.
y perdió la vida por necio. Y también las personas hoy en día pueden perder la vida por necios. Entonces, Joab quedó adolorido, quedó rencoroso, tuvo odio, rencor en contra de Abner. Y en la primera oportunidad que tuvo, Joab mató con un cuchillo, una daga, mató a Abner. Lo agarró así que le mostró una cara de que todo está bien y lo mató. Yo creo que nosotros no llegamos no debemos llegar a esos niveles como Joab, porque esa venganza trajo maldición. Quiero decirte que el libro de Proverbios nos enseña que una persona que le gusta ser vengativo trae maldición a su familia, y eso fue lo que pasó con Joab. Trajo maldición a su familia. Entonces la venganza, cuando una persona está trayendo venganza o está practicando la venganza, lo único que está haciendo es abrir la puerta a la maldición para que llegue a su casa. Las maldiciones, también como dice Proverbios, no llegan por llegar. Las maldiciones siempre van a llegar en donde hay una causa. Entonces, aquí nuestro Padre nos está hablando de que no debemos practicar la venganza. Entonces, fíjense cómo está todo esto relacionado. Empezamos con el problema de la lengua, ¿no? Chismes, murmuraciones, engaño, mentir. Pero ahora ya estamos hablando en la siguiente etapa. Ya la persona no tan solo está hablando con veneno, sino ahora está odiando, rencoroso, está atentando contra la vida de los demás o de esa persona, rencor, venganza. Entonces, eso pues no es lo que debemos hacer. Y de ahí viene el contraste. Ahí mismo, del 10 al 18 de Levítico 19, ahí es cuando el Padre nos está mostrando que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Ama a tu prójimo. Y si ustedes recordarán en los dichos de nuestro Santo Maestro Yeshua, él en varias ocasiones le dijo a sus discípulos, amen a su prójimo. Un mandamiento nuevo les doy. Y no es nuevo porque en el griego no estaba como nuevo, neo, no viene así de nuevo, sino está hablando de otra palabra en griego donde está recordándoles de una actividad que no hacen, que no practican, que está en desuso. Es lo que realmente está diciendo en esa escritura. Entonces, no estaba dando un nuevo mandamiento porque está aquí en Levítico 19. Yeshua no vino a formar nuevos mandamientos aparte de los mandamientos del Padre Santo. Yeshua nos vino a dar una interpretación diferente de la Torá. Sin embargo, en ningún momento aumentó los mandamientos. Cuando Yeshua estuvo enseñando la Torá con sus discípulos, no había, por decir así, pues había en ese momento 603 instrucciones ahí en la Torá, 613. Él no llegó y dijo, bueno, pues ahora les voy a enseñar la instrucción 600, la número 614. No dijo eso. Yo creo que eso lo debemos nosotros tomar muy en cuenta. Entonces, cuando Yeshua dijo, les vengo a recordar este mandamiento que ustedes no están practicando, se refería a amar a su prójimo porque viene en Levítico. Yeshua conocía la Torá porque la estudió y la estudiaba y desde pequeño la estudió y se dedicó totalmente a la Torá en sus 30 años de vida. Y cuando empezó a tener uso de razón y que sus padres le empezaron a enseñar la Torá y que iban a la sinagoga a estudiar y él se dedicó a estudiar, pues él conocía, ahora sí que conocía muy bien los mandamientos porque cada año escuchaba la Torá que se leía. Ama a tu prójimo, viene aquí. Y luego dice, no permanezcas inactivo mientras la vida de tu prójimo está en peligro. Entonces, ese es otro mandamiento que está relacionado con el amar al prójimo. Si una persona está en peligro, dice, no permanezcas inactivo, no te cruces de brazos, no digas, pues no es nada mío, no es de mi familia, o sea, no te cruces de brazos. Necesitas ir y ayudar. Entonces aquí la palabra nos está enseñando de esta porción que estoy leyendo, Levítico 19, 10 al 18,
que no permanezcamos inactivos, que ayudemos, y más si la vida de esa persona está en peligro. Y luego también, finalmente el punto que con esto cierro esta porción, dice, no pervertir la justicia. La manera de pervertir la justicia pues tiene que ver con la corrupción. Quiero decirles que, no sé en otros países, pero lamentablemente en mi país, México, lamentablemente hay muchas injusticias. Hablando de la justicia, hablando de injusticia, he podido ver injusticia aquí en el estado de Hidalgo, he visto injusticias. De veras, la ley no está a favor del que puede pagar, del que puede extorsionar. Lamentablemente en nuestro país hay mucha corrupción en esa área, ¿sí? Y aquí nuestro Padre está diciendo, no pervertir la justicia, no pervertirla, y la manera de pervertir, de distorsionar la justicia es corrompiéndola. Y yo creo que México no es el único, yo creo que la corrupción es un mal del género humano a nivel mundial, ¿ok? Estados Unidos no se escapa, ningún país se escapa, porque no es tanto el país, es el género humano. Quizás otros países tienen menos corrupción, pero la tienen. Quizás dicen, bueno, pues en mi país la corrupción nada más es 1%, pero tienes un 1%, pero hay. Quizás en otros países es el 100%, pues ya qué puedo decir. Pero yo hablo de mi país y he visto cómo ha sido la injusticia, lamentablemente. Pero lo único que yo puedo decir al respecto cuando yo veo injusticias de ese tipo, pues aquí humanamente los pudientes, los que tienen dinero, pueden hacer de las suyas, corromper el sistema de justicia, pero como siempre decimos, pero hay un Dios. Tarde o temprano la justicia va a llegar del cielo. Y ahí va a llegar, pero sí va a llegar a castigar, va a llegar. Hasta, ahora sí que personas tendrán que morir por eso. ¿Ok? En esta vida. La justicia de Dios nadie se escapa. Entonces, si tú estás pasando una situación difícil, donde te han maltratado, donde no ha habido justicia, acércate al Padre Eterno y búscalo como un juez justo. Y dile, Padre, tú eres el único juez justo. Están haciendo injusticia conmigo. Pongo esto en tus manos para que tú hagas justicia y que tu justicia prevalezca. Y el Padre siempre va a intervenir, y más si somos sus hijos y estamos clamando. Amar al prójimo es una de las reglas fundamentales de la Torá. Y lamentablemente cuando se practica la corrupción, el amor al prójimo queda a un lado o se extermina o simplemente no hacen caso. ¿Cómo la violencia, la corrupción y la perversión? Chécate este dato. La violencia, la perversión, la corrupción van en contra del amor al prójimo. Así es. Porque la médula, la esencia de toda la Torá es amor al prójimo. Amar al prójimo es más virtuoso, es más virtuoso que amar al Eterno, pues tú amas quien el Eterno ama. A veces dicen, no, pues amar al Eterno es lo más virtuoso. No, para nuestro Padre, lo más virtuoso es que tú ames a tu prójimo, esa persona que Él ama también. Eso tiene más virtud, y lo dice Él. O sea, nos está mostrando que el amor al prójimo es importante. Entonces, ¿cómo lo ve nuestro Padre Santo? Nuestro Padre Santo lo ve de esta manera. Amarlo a Él no es tan virtuoso. Podríamos decir, es más fácil. Pero amar a tu prójimo, eso es lo más difícil. Pero ese prójimo, que quizás te cuesta trabajo amarlo, nuestro Padre lo ama. Y ama a Él, no su pecado, lo que hace, lo ama a Él. Entonces, cuando tú y yo obedecemos amar al prójimo, porque esa persona también mi Padre lo ama, eso tiene más virtud. Tiene más virtud. Y así lo ve nuestro Padre. Entonces, pues bueno, también vemos en el capítulo 19, del versículo 19 al 22,
pues vienen ahí algunos decretos que el Padre ha establecido. Y bien, pues vamos a apurarnos, el tiempo sigue corriendo. No voy a tocar los decretos en esta ocasión. En el versículo 19-26 dice: comer sangre, no debemos comer sangre. Dice: no comerán sangre, no practicarán la adivinación mediante criaturas aladas, ni consultarán a los oráculos. Bueno, pues aquí nos está hablando de que nosotros no debemos participar, por supuesto, en nada de lo que tenga que ver en ocultismo. Y fíjense que dentro del ocultismo, una de las cosas que practican es el comer, el tomar sangre. Hay ciertos ritos de ocultismo donde el tomar sangre es parte de ese ritual demoníaco, y por supuesto que están en contra de lo que el Padre ha establecido. A nosotros nos está diciendo: no comas sangre, porque ahí está la vida. No a la adivinación, no buscar medium, a lo que es adivinación, y tampoco caer en esa cuestión de la superstición. Hay personas que son supersticiosas, muy supersticiosas. Entonces yo creo que esto lo debemos tomar en cuenta. Si tú venías de practicar todo lo que es algunas cosas del ocultismo, pero ahora has hecho pacto con Dios, pues tienes que renunciar y no practicar nada de eso, porque es un mandamiento. Algo que también aquí en el capítulo 20, relacionándolo 19-26, ¿ok? Estamos leyendo 19-26 que acabo de leer, dice: no comerás sangre ni practicarás adivinación. Fíjate lo que dice el capítulo 20, versículo 6. Respecto a la persona que recurra a los espíritus de los muertos y a los adivinos para extraviarse tras ellos, yo pondré mi ira en contra la persona, exterminándola de entre su pueblo. Bien, y luego aquí también el versículo 27 del mismo capítulo 20 dice: el hombre o la mujer que tenga dentro de sí espíritus familiares o que sean adivinos serán apedreados y se les dará muerte irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Entonces fíjense cómo estamos relacionando y estamos conectando capítulo 19-26 con el capítulo 20, versículos 6 y 27 del mismo libro de Levítico. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No comer sangre, no adivinación, no superstición, no consultar a muertos a través de los mediums, de esos que se ponen en trance y empiezan a hablar con los espíritus supuestamente de los muertos. También ahí dice en el versículo 6 y 27 del capítulo 20, no practicar nada de ocultismo, porque eso te convierte en un enemigo de Elohim, de Dios. Ahora, esto es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. O sea, el meterse en terrenos espirituales oscuros es un pecado de muerte que trae consecuencias de que la vida se te quita, la vida eterna, la pierdes. Entonces, por ejemplo, las personas que han jugado o juegan todavía lo que es la Ouija, que es una manera de comunicación con los espíritus, supuestamente del reino de la muerte, de los muertos, pero pues así como lo acabo de decir, del reino de la muerte, estamos hablando de involucrarse con espíritus inmundos, con espíritus satánicos, y pues eso nuestro Padre dice que está prohibido. Entonces la Ouija no es bueno, no jueguen. Personas que se ponen a jugar la Ouija es como si se abriera un portal espiritual, donde hay una transferencia de espíritus. Se abre ese portal espiritual y la persona que juega esa Ouija y empieza a entablar una comunicación con espíritus, fíjate lo que voy a decir, le está dando el derecho legal a ese espíritu, que es un demonio, le está dando el derecho legal de que ese demonio venga y posea su vida. Por eso los casos que hemos visto de personas de posesión demoníaca, pues sí, hemos visto películas donde les cambian la voz y no quiero salir. O sea, tú sabes, ¿no?
¿Qué ha pasado? Y sí puede pasar, pero muchas veces los endemoniados están hablando tan normal, con voces normales, que ni te das cuenta que está endemoniada la persona. Pero ahí viene el Espíritu de nuestro Padre, el Ruach HaKodesh, donde nos da ese discernimiento y podemos verlo. El Espíritu de Dios nos permite ver, discernir todo ese Espíritu que está ahí obrando, que está ahí adentro. Si te das cuenta, lo que acabo de leer aquí en Levítico 20, nos está hablando de personas que en aquel tiempo había personas poseídas. Porque, o sea, no vemos casos así como tal en la escritura hebrea, o el Tanaj, o el Antiguo Testamento, que está mal dicho. No hay un caso donde diga, esta persona estaba poseída, estaba endemoniada, aunque en el libro de Macabeos menciona un espíritu que se dedica a destruir los matrimonios, pero en otros libros también, pero no habla tanto como una posesión. No se describe. Se describe más en las escrituras apostólicas y hablan de endemoniados y que podemos echar fuera demonios. Ahora en esa autoridad delegada que nos ha dejado nuestro Mashiach, Yeshua. ¿Okay? Entonces, esta cuestión abre la puerta, hablando de prácticas de comunicación con otros seres espirituales. ¿Okay? Me he enterado, no sé, en otros países, ustedes me dirán después, ahí escríbanlo en los comentarios si han pasado algún caso. Creo que eso, si tienes alguna experiencia, algún comentario, puedes ponerlo, porque yo creo que eso nos va a enriquecer a todos en cuanto a aprendizaje. No se trata de debatir, no es un canal para debatir, sino es un canal donde podemos dar la información, donde tú vas a investigar, examinar, verificar y vas a tomar tus propias conclusiones, tus propias decisiones. ¿Ok? Nosotros no vamos a imponerte nada. Entonces, hay personas, bueno, más bien que tienen estas experiencias, pero aquí en México ha habido juegos como la Ouija, a través de una botella, donde también se pueden comunicar o entablar comunicación con algún espíritu, y bueno, hay de diferentes formas, las cartas, en fin. La Escritura nos muestra que no debemos tener contacto con nada de eso, porque está en peligro nuestra vida eterna, porque este es un pecado de muerte. Si nosotros que hemos conocido la verdad, que hemos hecho una alianza con el Eterno, y luego nos metemos otra vez o por primera vez en cuestiones ocultas, es un pecado de muerte. Pero si tú que no tenías pacto con Dios a través de nuestro bendito Mesías, entonces ahora pues es arrepentirte y rogarle al Padre que te perdone, te libere, rompa toda cadena, toda atadura, porque dice Proverbios 5 que todo pecado, toda iniquidad trae ataduras, produce ataduras. Bien, estos temas los vamos a seguir manejando. Tengo una serie que no he terminado, que se llama Las maldiciones, y ya estamos preparando un material nuevo para poder cerrar y concluir esta serie de enseñanzas acerca de las maldiciones, y pues voy a ahondar, voy a enriquecer un poquito más este tema. Bien, versículo 28 también nos dice, capítulo 19, 28, no a los tatuajes por personas muertas. Esta era una costumbre de los emoritas. Emori, o los emoritas, representa, de una manera simbólica, representa todo Canaán. Porque era una nación fuerte, los emoritas. Entonces los emoritas es como el ícono de todo el Canaán, es el que representa todo Canaán. Entonces dice que no practiquemos eso. ¿Por qué? Porque los emoritas que estaban en Canaán lo practicaban. No, pues es que quiero tener un recuerdo de mi mamá, me voy a poner aquí su rostro o voy a poner sus iniciales. O sea, aparentemente tiene un buen, ¿cómo le podríamos decir? Propósito, deseo, no sé. Pero dice aquí la Escritura, nada que tenga que ver con los muertos. ¿Ok? Y menos tatuar tu cuerpo. Entonces, esto es importante. Los tatuajes, nuestro Padre no lo permite. No debemos rayar este cuerpo,
como otras naciones lo hacen por costumbre. En ninguna parte de las Escrituras nos muestra que debemos poner señales en nuestro cuerpo de escritura, de rayar. La única señal que el Padre nos pide a nosotros los hombres que tengamos, porque hemos hecho un pacto con Él, es la circuncisión física, cortar el prepucio, y se hace como un anillo, ¿sí? Es un anillo que habla de un compromiso, de un pacto, de una señal con el Eterno. Es la única parte de nuestro cuerpo para nosotros los hombres que es cortado. De ahí para allá, nuestro Padre no permite nada, ni tatuajes, ni cortes así, y más que estén relacionados con muertos, eso está prohibido. Seguimos avanzando. Bueno, pues todo esto, pues en el reino de las tinieblas les gusta hacer ese tipo de cosas, por eso tú y yo no debemos practicarlo. Me ha tocado ver personas, cristianos voy a decirlo, y lo digo con respeto, pero son cristianos, que se andan tatuando cosas ahí, no, que una letra en hebreo, que Cristo y que no sé cuánto. O sea, no entiendes lo que dice la Escritura de no tatuarse. Sí, pero Cristo no está muerto. Sí, no está muerto, está vivo y ya va a regresar muy pronto. Pero Él nos está mostrando que no debemos rayar nuestro cuerpo, debemos cuidarlo. Bien, sigo leyendo estamos en el capítulo 20, ahora vamos a entrar al versículo 7 y 8. Después de que habló del versículo 6, que habló de las personas que no deben de consultar a los médiums y todo ese tipo de cuestiones ocultas, dice versículo 7, santifíquense pues, sean santos porque yo soy Yahweh tu Elohim. 8, guarden mis mandamientos poniéndolos por obra, yo soy Yahweh que los santificó. Ahora, si te das cuenta, nos está mostrando nuestro Padre que nos debemos apartar de toda esta basura, de toda esta oscuridad que va en contra de las instrucciones, de los mandamientos del Padre. Entonces, dice, apártate, ya viste toda esa maldad, ya viste lo que hay, chismes, mentiras, venganzas, atentar contra la vida de otra persona y bla, bla, y meterse en cuestiones ocultas. Hay gente que se mete al ocultismo, brujerías para hacerle daño a otra persona. Dice, todo eso, dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Qué significa? Santo, apartado. Apártate de toda esa cochinada, basura, porquería, de la lengua negativa, pecaminosa, de la venganza, del odio y del ocultismo. Apártate de eso porque yo soy santo. Y la manera de santificarnos, porque aquí está diciendo santifícate, la manera de santificarnos es obedeciendo la Torah, obedeciendo los mandamientos. Uno de los dichos de nuestro bendito maestro Yeshua, él decía, Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad, y está hablando de la Torah en ese contexto hebreo. Entonces aquí el Padre nos está pidiendo que guardemos su palabra, que la obedezcamos, y eso nos va a santificar, porque en el momento que practiquemos todo lo que estoy enseñando ahorita, que viene aquí en la Escritura, de no la venganza, de apartarnos de hacer daño, de murmurar, y todo lo que les acabo de decir, si yo obedezco esa palabra, entonces yo me aparto de eso y me estoy santificando. El versículo 10 habla del adulterio. El hombre que cometa adulterio con la esposa de otro hombre, es decir, al que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera se les dará muerte irremisiblemente. Si te das cuenta, tienen que morir los dos, tanto la mujer como el hombre. No es nada más al hombre. A Yeshua le llevaron a la mujer. Mira, la agarramos en el momento del acto, somos testigos, estaba adulterando. ¿Qué hacemos? O sea, estaban esperando que la apedrearan. Dice, bueno, pues el que esté libre de culpa que tire la primer piedra. Pero si nosotros, o sea, checa el dato, que Yeshua no conocía la Torah.
Claro que la conocía. Estaban poniendo a prueba. Por eso esa parte, se dicen los filólogos, ahí en Juan, que esa parte fue agregada al libro de Juan, porque es otro tipo de escritura. Entonces, en cuanto al estilo literario, y no tiene un enfoque con la Torá, porque la Torá dice que si se agarra a alguien que ha adulterado, se llevan a los dos. ¿Dónde quedó el hombre? Nada más agarraron a la mujer y se la llevaron. ¿Y el hombre qué? ¿Lo dejaron ir? Pues vete, la pecadora es ella. Pues no. O sea, significa que esas personas no estaban actuando conforme a la Torá. Porque para poder apedrear a alguien conforme a la Torá, se les lleva a los jueces, ¿sí? Ahí en el Sanedrín, se les debe de llevar a los jueces de la ciudad y se les debe llevar con mínimo dos testigos, y se debe de llevar a las dos personas para poderlos apedrear. Entonces, aquí en este caso dice, no cometas adulterio. El hombre que comete adulterio, el hombre y la mujer que ha cometido adulterio, los dos deben morir. Estamos hablando de otro pecado de muerte. Otro pecado de muerte. Y una persona que comete adulterio simplemente está dañando su alma. Está fragmentando su alma. ¿Okay? Luego vemos aquí en el capítulo 20, versículo 13, que hay algo que he escuchado en algunas personas que dicen, no, pues Dios está de acuerdo con el lesbianismo, con el homosexualismo. Dios está de acuerdo. Pues fíjate que no. Dice, si se acuesta un varón con otro varón y una mujer con mujer, ambos habrán cometido abominación. Se les dará muerte irreversiblemente, su sangre será sobre ellos. De igual manera, o sea, para poder apedrear a un homosexual, tienen que llevar a los dos que han cometido esta perversión sexual, o a las lesbianas. O sea, tanto homosexuales, y bueno, lesbianismo pues es lo mismo, tanto de hombre como mujer, siempre ha existido. Desde la caída en el pecado de Adán y Eva, empezó a pervertirse la generación humana, y esa iniquidad ha pasado de generación en generación, y en estos últimos tiempos va a tomar más fuerza, todavía más. Siempre ha existido, pero ahora se va a anunciar más en cuanto a que la gente lo vea con otros ojos y lo acepte y lo tolere. Ahorita ya me ha tocado ver algunos programas, entre comillas, familiares, donde están fomentando el homosexualismo. Y bueno, como dice Timoteo, ahí en el escrito que hicieron a Timoteo, son doctrinas diabólicas. Todo es una perversión, todo lo que es corrupción, todo lo que es perversión sexual, todo lo que es violencia, son doctrinas diabólicas que han nacido en el inframundo espiritual de las tinieblas. Bien, entonces no al adulterio, no a la perversión sexual, de homosexualismo, no tener relaciones sexuales con animales, como dice aquí en el versículo 15 y 16. Y pues todo tipo, del versículo 17 al 21, todo tipo de inmoralidad sexual no está permitido. Incesto, y en fin, todo ese tipo de cosas. En el capítulo 20, del versículo 23, está conectado con 18.3. El 18.3 dice de Levítico, no harán conforme a las obras de la tierra de Egipto, a la cual vivieron, ni harán conforme a las obras de la tierra de Canaán, a donde yo los introduciré, no anden según sus costumbres. Ahora, versículo 23, capítulo 20:23 dice, no andarán en las costumbres de los pueblos que yo arrojo delante de ustedes, ya que ellos hicieron todas estas cosas y me hastiaron con ellas. Entonces acá nuevamente nos está mostrando el Padre que no debemos seguir las costumbres de las otras naciones. Todas las naciones fuera de Israel tienen costumbres diferentes. Costumbres de idolatría, costumbres de la manera de llevar la justicia, malas costumbres, aunque hay costumbres buenas, no vamos a decir que todo es malo, pero costumbres que no se alinean con las instrucciones o mandamientos que nuestro Padre Eterno nos ha enseñado,
pues debemos desechar todas esas costumbres. Y aquí nos está diciendo, no sigas las costumbres y perversiones de las naciones. Por ejemplo, su religión, sus fiestas. Una de las cosas que yo he visto y que yo por ignorancia antes lo hacía, por ejemplo, San Valentín. Eso es una fiesta pagana que tiene un trasfondo muy sucio de incesto. Y la gente, sin saberlo, está celebrando lo que el inframundo ha decretado. El inframundo espiritual demoníaco ha establecido, y por no conocer la Escritura, pues se practica eso. Eso me pasó a mí. ¿Sí? El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Pero hoy te lo estoy diciendo. Por ejemplo, San Valentín, la Navidad, el Año Nuevo, todo eso son fiestas paganas. Te puedo mencionar, hay más todavía, pero son fiestas que están adorando otros dioses, ¿sí? Dioses paganos, demonios, pero que le han dado un toque bonito. Ay, mira qué bonito. Por ejemplo, la Navidad, que tantos han oído y saben que Yeshua no nació en diciembre. Entonces, ¿por qué practicas una mentira? Si el Señor nos acaba de decir, nuestro Padre nos acaba de decir que no practiquemos la mentira. Estuvimos platicando. No a la mentira. Dice, no, pues yo sé que en ese mes no nació, entonces ¿por qué lo practicas? ¿Okay? Entonces dice, no hagas según las costumbres y perversiones de las otras naciones. Bien, 25 al 26 nos está hablando de la comida kosher, de la comida pura. Fíjense lo que dice 25, harán distinción entre animal limpio e impuro, y el impuro, entre ave limpia y la impura. No se contaminen con animal o ave, con lo que se arrastra sobre la tierra, que yo he apartado de ustedes por inmundo. Me serán santos porque yo soy santo. Los aparté de entre las naciones para que sean míos. Versículo 25 del 26. Esta parte nos está diciendo, no te contamines. Yo quiero decirte que en la historia, después no recuerdo exactamente, después les digo que los padres de la Iglesia Católica, hubo uno de ellos que, sobre todo del año 100 en adelante, estableció que se puede comer de todo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cortó con todo lo que en las escrituras hebreas nos establece, nos enseña. Entonces, esa nueva religión que se formó con un Mesías diferente, ya platicaremos también de eso, establecieron sus propias cosas que van en contra de la Torah. Formaron un Mesías que podría yo decirte un antimesías. ¿Por qué antimesías? Porque va en contra de la Torah. Es un Mesías que enseña todo lo contrario de la Torah. Es un Mesías que enseña a quebrantar el Shabbat. Y ya vimos que es una señal. Es un Mesías que enseña a comer de todo. Entonces, ese Mesías que enseña eso es un antimesías, un anticristo. ¿Ok? Ya platicaremos de ese tema. Tengo algo que estoy estudiando, que estoy por enseñar pronto en un Shabbat, en la enseñanza. Y bueno, entonces no te contamines con los alimentos que son impuros, no te hagas detestable ante Dios por comer cosas impuras. Sé santo, apartado de lo impuro. No contamines tu cuerpo, porque ese cuerpo le pertenece a nuestro Padre eterno. Y bueno, la rebeldía de Israel, ahora vámonos acá a Ezequiel para ir terminando. Ezequiel 20 nos está mostrando en esta parte de la Escritura que Israel, después de escuchar todas las instrucciones que debe de hacer y sobre todo lo del Shabbat, pues no hizo caso, se rebeló, no quiso escuchar, rechazó los mandamientos, los decretos. Eso es una rebeldía. Entonces, aquella persona que rechaza el guardar el Shabbat es una rebeldía y se pagan las consecuencias. Yo he escuchado personas que me han dicho, yo me he rebelado ante Dios, he hecho cosas incorrectas y ahora estoy pagando la factura con intereses muy grandes. Hay consecuencias. El rechazo genera rechazo y aquel que rechaza los mandamientos del Padre será rechazado por el Padre. Lo que tú siembras cosechas. El Eterno rechazó a Israel como una disciplina.
como lo hace un padre con su hijo cuando le da disciplina con la vara. ¿Sí? Vemos ahí en el versículo 10 al 11 del capítulo 20 de Ezequiel que nuestro padre sacó a Israel de Egipto y luego lo preparó para recibir la Torá. Se prepararon 2 días y al tercer día recibieron la Torá, las instrucciones. Y la palabra recibir significa comprometerse a obedecer. Y el obedecer los mandamientos, dice aquí en esta parte, que nos genera vida eterna. Nos genera vida eterna. Y cuando una persona obedece los mandamientos, entonces está fomentando vida eterna en él. Permanecer en vida eterna. Cuando nosotros llegamos a hacer pacto con el Eterno por los méritos del Mesías Yeshua, nos da vida eterna. Pero para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida eterna, yo debo permanecer haciendo buenas obras. Y para hacer buenas obras, yo necesito obedecer los mandamientos. Pablo lo sabía muy bien en su libro o en su carta que hizo a los Romanos, capítulo 2, 5 al 7. Quiero que tú veas algo ahí interesante. Romanos capítulo 2, del 5 al 7, dice: pero por la dureza de tu corazón, estamos hablando de la rebeldía, de un corazón no arrepentido, reservas para ti tesoro de ira para el día de la ira y para la manifestación del justo juicio de Elohim. Dice, quien recompensará a cada uno conforme a sus obras. Recordemos que el Salmo 19 dice que nuestra recompensa tiene que ver con la obediencia a la Torah. Salmo 19, del 7 al 10, al 7 al 11, ¿sí? Salmo 19. Entonces, la recompensa que vamos a recibir de nuestro bendito Mesías es de acuerdo a la obediencia a la Torah. ¿Okay? Por decir, si nosotros obedecimos la Torah, pues de acuerdo a esa obediencia nos va a dar recompensa. Versículo 6, a quien recompensará a cada uno conforme a sus obras. 7, concediendo vida eterna a los que por la perseverancia en acciones dignas, o sea, buenas obras, buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo aquí Pablo? Para empezar, nos está mostrando que justo es aquel que obedece la Torah, versículo 13 de capítulo 2. Pero también dice que por esas buenas obras, si tú perseveras, y perseveras significa que pase lo que pase, tú estás obedeciendo, entonces tu nombre va a permanecer en vida, va a permanecer en el libro de la vida. ¿Ok? Entonces, esto es importante, muy, pero muy importante, la vida eterna. Entonces, Yeshua, hablando de inmortalidad, dice, vas a tener un cuerpo inmortal. La primicia de inmortalidad, el primero fue Yeshua. Hubo muchas resurrecciones. El profeta resucitó muertos, pero al rato murieron, no tuvieron inmortalidad. Los apóstoles resucitaron muertos, pero después se murieron al tiempo, o sea, no tuvieron inmortalidad. ¿Por qué? Porque la primer resurrección con un cuerpo inmortal que jamás va a morir, la primicia es Yeshua. Significa que era humano, porque no puede resucitar una persona que no haya muerto. ¿Cuál es el requisito para resucitar? Morir. Yeshua murió, era un ser humano. Pero el Padre, como era un sádic, Yeshua vio que era un sádic, un hombre que obedeció Torah, y era el Mesías porque tenía el espíritu del Mashiach. El Padre lo levantó dentro de los muertos para que fuera la primicia de la resurrección. Y cuando Él regrese, dice ahí en 1 Corintios 15, 20 al 28, que no lo voy a leer, 1 Corintios 15, 20 al 28, dice, los que le pertenecen, los que hemos hecho pacto con el Padre por sus méritos de Yeshua, le pertenecemos, nosotros pertenecemos a Yeshua, dice que nos levantará con cuerpos inmortales. La segunda resurrección de inmortalidad. Bien, y del 20, capítulo 20, 19 al 20, de aquí de Ezequiel,
A mí me encanta esta parte, quiero que la escuches. Yo soy Yahweh tu Elohim. Anden en mis mandamientos, observen mis ordenanzas y pónganlas por obra. 20. Santifiquen mis días de reposo y sírvanles ellos de señal entre yo, o sea, el Eterno, y nosotros. Entonces sabrán, dice Yahweh, que yo soy Yahweh, su Elohim. Entonces, leíamos hace un momento que la manera de honrar a nuestro Padre Eterno es guardando el Shabbat, santificándolo. Nosotros honramos a nuestro Padre biológico, honramos a nuestra Madre biológica, pero a nuestro Padre Eterno, la manera de honrarlo es guardando el Shabbat. Si no lo has hecho, este Shabbat que se aproxima, hazlo, empieza. Y miren lo que vamos a resumir para terminar. Consagrar todos los Shabbats es una señal de pacto con nuestro Padre y nosotros. Pero fíjense, ¿qué pasa cuando guardamos el Shabbat? ¿Qué es lo que sucede? Escucha. Lo que es esto. Dice, conságrenme, fíjense cómo el Padre cómo nuestro Padre Eterno lo ve y nos los dice, parafraseado. Conságrenme mis Shabbats conectándose conmigo y descubrirán un mundo espiritual totalmente diferente, el más elevado objetivo de vida a que una persona puede aspirar. Lo repito, conságrenme en mis Shabbats conectándose conmigo y descubrirán un mundo espiritual totalmente diferente, el más elevado objetivo de la vida a que una persona puede aspirar. Entonces, ¿qué es guardar el Shabbat? Aquí nos los está diciendo, es conectarnos con el Padre. Cuando nosotros apartamos el Shabbat, nos estamos conectando con el Padre. Y cuando nosotros nos conectamos por guardar el Shabbat, nos está mostrando un mundo espiritual diferente, totalmente diferente. Nos eleva a otro nivel espiritual. Nos levanta, nos eleva para poder escuchar la voz de nuestro Padre, para poder ver lo que Él está viendo en la parte espiritual. El Shabbat es importante. Mis amados, no lo echemos en saco roto esto. El Shabbat es importante. Y bueno, quiero terminar dando gracias a nuestro Padre por este tiempo que pudimos estudiar juntos. Si Abba lo permite, estaremos viajando. Hay un viaje a Israel, todavía hay oportunidad del 21 de junio al 4 de julio. Si te interesa, comunícate rápido porque ya se está cerrando el grupo. ¿Ok? Es un viaje de enseñanza en contexto histórico, contexto hebreo. Bueno, pues que tengan un bonito Shabbat, que disfrutemos la cena al máximo con la familia y pues sobre todo que estemos conectados con nuestro Padre y que seamos elevados a otro nivel espiritual. Que el Padre te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia y sobre todo te dé shalom en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar. Y si Abba lo permite, nos estaremos viendo en otra porción de la semana de la Torá. Si Abba lo permite, será la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para Ministerios 710 Internacional. Shabbat Shalom.